El día de hoy les voy a hablar acerca de los huesos del antebrazo o huesos que conforman el antebrazo. Para eso tenemos lo que vendría siendo el cúbito y el radio. Empezamos explicando que el cúbito se encuentra en dirección medial y el radio en dirección lateral. Recordando que esta es una vista en posición anatómica, ya que como bien sabemos, todo lo que nosotros describamos o explicamos tiene que ser en posición anatómica. Es por eso que el cúbito se va a encontrar en medial y el radio en lateral. Empezando con el cúbito. El cúbito, o también esto recibe el nombre de ulna, ya que de las dos formas está correctamente dicho. Eso depende de la persona que lo explique o de la persona que se sienta más segura con el nombre de cúbito o ulna. No tiene mucha relevancia. Empezamos notando a simple vista que este es un hueso largo, ya que va a presentar una diáfisis o un cuerpo y un extremo proximal o una parte superior y un extremo distal o una parte inferior. Empezamos también y notamos que este hueso consta de 3 caras y 3 bordes. Esta es una cara anterior y vamos a empezar explicando su extremo proximal. A simple vista podemos notar lo que vendría siendo esta prominencia de aquí, que va a venir a recibir el nombre de tuberosidad del cúbito. Notamos por acá también lo que vendría siendo la escotadura radial, que nos va a servir de articulación con el radio. Notamos también por acá lo que vendría siendo la apófisis coronoides. Y como podemos ver a simple vista, lo que vendría siendo la escotadura troclear, que como su nombre lo dice, nos va a servir para la articulación con la tróclea del húmero. Sin embargo, podemos notar que esta está dividida. Se divide en dos. Una escotadura troclear, o también se le puede denominar porción coronoidea, ya que, como bien sabemos, se encuentra en dirección a la apófisis coronoidea, mejor dicho, apófisis coronoides, y esto una porción o olecraniana, que vendría siendo esta de acá, ya que va a estar en relación al olecranón. Otra cosa que podemos describir de la parte superior, o mejor dicho, las 3/4 partes superiores, es que se va a insertar el músculo flexor profundo de los dedos. En su diáfisis y en su cara, en su diáfisis, lo que vendría siendo en su cuerpo, y recordemos que esta es una vista anterior, se va a encontrar lo que vendría siendo el agujero nutricio. Ahora, en su extremo distal o inferior, podemos notar lo que vendrían a ser dos salientes, que va a venir a ser la cabeza del cúbito y en una vista anterior la apófisis estiloide del cúbito, ya que como bien sabemos en el antebrazo, especialmente en los huesos, encontramos dos apófisis estiloides, una que va a venir a ser del cúbito y otra que vendría siendo del radio, que la veremos más adelante. Ahora, pasando a una vista posterior, notamos primeramente lo que vendría siendo el olecranón en su extremo proximal, que como bien sabemos, esta se va a venir a insertar en la fosa olecraniana del húmero, lo que nos va a formar lo que vendría siendo el codo. Tenemos también por acá lo que vendría siendo en una vista posterior la apófisis coronoides. Podemos ver también que el borde posterior se encuentra dividido por una cresta, lo que nos da esto una parte lateral y una parte medial. Correctamente dicho, está dividido por una cresta longitudinal. En una vista inferior podemos ver lo que vendría siendo, y con mejor vista, la apófisis estiloides del cúbito.
Sin más, con el hueso del cúbito, pasamos a lo que vendría siendo el radio. Ahí. Bueno, como podemos ver a simple vista, igualmente que en el cúbito, el radio es un hueso largo, ya que va a estar conformado por una diáfisis o un cuerpo y por un extremo proximal y por un extremo distal. O igual se le puede llamar esto extremo superior y extremo inferior. Recordemos que esta es una vista anterior y en la parte anterior del hueso se va a encontrar lo que va a venir a ser, igualmente que en el cúbito, el agujero nutricio. Empezaremos explicando su superficie proximal. A simple vista, igual que en el cúbito, podemos notar lo que vendría siendo esta superficie de acá, que va a recibir el nombre de tuberosidad del radio. Encima de esta tenemos lo que vendría siendo la cabeza del radio y por debajo de la cabeza lo que vendría siendo el cuello del radio. Y en una vista superior notamos lo que vendría siendo esta fosita articular, que nos va a servir de articulación con el capítulo del húmero. Otra cosa que podemos rescatar de la parte proximal o la parte superior es que se inserta el músculo flexor largo del pulgar. Pasando a lo que vendría siendo su extremo distal o su extremo inferior, notamos lo que vendría siendo la apófisis estiloides del radio, que como les mencioné antes, los huesos del antebrazo se conforman por dos apófisis, una del cúbito, que ya la vimos anteriormente, y ahora la que vendría siendo la apófisis estiloides del radio, que en este momento es la que la estamos viendo. Tenemos también que presenta en su extremo distal una superficie articular que se va a dividir en dos, ya que nos va a servir para la articulación con dos huesos del carpo. Esta parte de acá, que vendría siendo la superficie articular para lo que vendría siendo el hueso escafoides, y esta parte de acá, que nos va a servir para la articulación con lo que vendría siendo el hueso semilunar. Pasando a una vista posterior. Podemos notar igualmente una vista posterior, lo que vendría siendo la cabeza del radio, el cuello del radio y por acá lo que vendría siendo la tuberosidad del radio. Una vista en su extremo distal, notamos de mejor manera lo que vendría siendo la apófisis estiloides del radio. Ahora, como bien podemos ver acá, estos dos huesos, tanto el radio como el cúbito, se articulan en su extremo proximal y en su extremo distal. Sin embargo, podemos notar que a lo largo de sus diáfisis o a lo largo de su cuerpo, estos no se articulan y presentan un espacio que va a venir a recibir el nombre de borde interóseo, que vendría siendo todo este de acá que le estoy pintando. Este es el borde interóseo. Y ahora, este borde interóseo nos va a servir para lo que vendría siendo la inserción de la membrana interósea del antebrazo, que vendría a insertarse más o menos así. Algo así. Lo que nos va a ayudar a la fijación de estos dos huesos. Otra cosa que me olvidé mencionar es que, a diferencia del radio, el cúbito presenta su cabeza en su parte o en su extremo distal. Sin embargo, el radio presenta su cabeza en su extremo proximal. Notamos también que el cúbito es mucho más largo de lo que vendría siendo el radio. Sin embargo, el radio es mucho más triangular y prismático en lo que vendría siendo su parte distal o su extremo inferior. Una correlación clínica que les puedo dar acerca de uno de estos huesos es del radio. Especialmente voy a hablar de la fractura de Colles. Es una fractura que ocurre en la parte distal del radio. ¿Qué pasa? La parte distal se fractura. Y lo que pasa en esta fractura
es que esta parte de acá se va a desplazar, es decir, esta parte de aquí se va a ir. Lo que va a causar una deformación en la muñeca que se va a ver a simple vista, dolor e hinchazón en la zona. Ahora, ¿qué se hace para corregir esto? Puede ser por medio de una cirugía, dependiendo del diagnóstico del doctor. También se puede sanar con lo que vendría siendo una férula o un yeso. Eso sería todo acerca de los huesos del antebrazo. Muchas gracias por su atención.